Desencanto, tremendo la nueva serie que comenzamos la semana pasada. ¿Se acuerdan qué libro estamos estudiando ahora en Desencanto? ¿Cuál? El libro de Gálatas, porque en el capítulo 3, verso 1, el apóstol Pablo está enojadísimo porque acaba de recibir noticias de tres iglesias que él recién había establecido en la zona central de Turquía, que se conocía como Galacia, y entonces él había establecido estas tres iglesias, la gente había recibido el mensaje con gran gozo, pero cuando él va a Antioquía para dar el reporte de lo que Dios está haciendo en la misión, de pronto se entera de que habían llegado maestros falsos a estas iglesias para decirles que además de Jesucristo necesitaban cumplir con muchas otras reglas, tradiciones, requisitos y todas estas cosas, y Pablo se enoja con ellos y les dice: oh, Gálatas tontos, ¿quién los encantó para que se apartaran de la verdad? Ustedes, a quien Jesucristo se les presentó tan claramente, como si hubieran estado ustedes viendo la crucifixión, y ahora se apartan de la verdad para seguir un evangelio diferente. Dice en el capítulo 1, que también les dice: estoy horrorizado, estoy asombrado de que tan rápido se han apartado de Dios siguiendo otro evangelio. Y dice: no es que haya otro. Entonces Pablo les dice a los Gálatas: están encantados y lo que necesitan ahora es desencantarse. Entonces hay una película que se llama Encanto. Pero we don't talk about Bruno. Ya lo dije la semana pasada. Vamos a hablar del Evangelio del Señor Jesucristo en este día. Pero quiero decirles algo maravilloso. Durante el fin de semana tuvimos un retiro de varones. Déjeme decirle, Dios se movió entre los varones impresionantemente. Y gracias a Dios, hoy estuve platicando cuando iba saludando a algunas de las hermanas, me decían que sus esposos venían transformados, gloria a Dios. Venían cambiados, animados. Yo no sé si hicieron la tarea, pero les dije, cuando lleguen a sus casas, lo primero que tienen que decirle a su esposa, espero que se lo hayan dicho, no voy a decir qué, porque si no se echa a perder la sorpresa. Pero una de las cosas, también hay efectos, hay efectos. Algunos llegaron con huellas de la batalla, ¿verdad? Como Éxodo no puede caminar, anda acá. Eso fue un partido de fútbol ayer. Recibió un foul. Bueno, no fue un foul, pero fue un choque que lo dejó lesionado. Yo me caí casi, iba a ir por la pelota y me resbalé y ahí hay un pastorazo por allá. Y como que me rejuvenecí como 20 años jugando ayer fútbol. Anduve juegue como loco atrás de los jovencitos, imagínense nomás. Así, y luego era la 1:30 de la mañana, estábamos platicando con John, con varios de los hermanos, y no, ya saben que vámonos porque nos tenemos que levantar a las 6 de la mañana para hacer el desayuno. Así es que a la 1:30 de la mañana nos metimos a acostar, pero todavía había un grupito que se había quedado en la cancha de básquetbol jugando, ¿cómo se llama ese juego? Sequence. Así es que todavía ese grupo se quedó afuera jugando Sequence, pero la verdad es que venimos, gracias a Dios, recargados en el Espíritu y muy animados de lo que Dios está haciendo. Así es que gracias a Dios por esta oportunidad que tuvimos de estar en este retiro espiritual. Regresando a Encanto, o más bien a Desencanto. Tal vez sea que algunos de nosotros estamos encantados el día de hoy. ¿Por qué digo que estamos encantados? Porque el mundo nos presenta una luz brillante, destellante, y muchas veces esa luz brillante y destellante llama nuestra atención y nos deja encantados y seguimos la riqueza. Y seguimos el placer. Y la borrachera, y la fiesta, y el baile, y todas estas cosas que encantan nuestra vida, y seguimos tantas cosas que nos dejan encantados, y no solamente es eso, hay tantas otras cosas que nos pueden encantar, inclusive lo que dice el apóstol Pablo, algunos se habían encantado por la religión, y el apóstol Pablo también comparte toda la carta de Gálatas, y sobre todo la porción que vamos a ver hoy, es cómo Dios lo liberó a él de ese encanto que tenía
tenía de seguir su tradición y su religión. Entonces podemos estar encantados por tanta cosa, pero déjame decirte una cosa impresionante, que todo este encanto es el resultado de una condición que hay en nuestro corazón que se llama pecado. Y todos, no hay un ser humano que no haya nacido con esa condición de pecado. El único que nació sin pecado, y lo dice la palabra de Dios claramente en el libro de Hebreos, que dice que Jesucristo fue tentado en todo, pero sin pecado. Y luego dice, así es que teniendo un sacerdote que traspasó los cielos y un sacerdote que con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Ese es el evangelio maravilloso, que aunque tú y yo somos pecadores y aunque tú y yo traemos esa condición, esa enfermedad incurable que se llama pecado, el Señor Jesucristo en la cruz venció el pecado y nos ofrece a nosotros perdón y libertad de la maldición de la ley y de la maldición a la esclavitud del pecado. Así es que si el Señor Jesucristo te libera, dice Juan capítulo 8, si el Hijo os libertare, serán verdaderamente libres. Y el Evangelio es el mensaje que nos enseña acerca de lo que Jesucristo hizo por nosotros en la cruz para darnos perdón de pecado y libertad. Y esta carta, como hemos visto la semana pasada, el versículo clave de la carta a los Gálatas es el capítulo 5 y verso 1, estad pues firmes en la libertad con la que Cristo nos ha hecho libres y no estén otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Así es que tenemos libertad en Jesucristo, pero esta libertad no es para hacer lo que nosotros queramos, esta libertad es para adorar a Dios con todo nuestro corazón. Así es que no confundamos la libertad con libertinaje. Somos restaurados, somos perdonados para poder acercarnos a Dios, conocerle y adorarle. ¿Qué le parece si nos ponemos de pie? Y vamos a ver, en este día el tema se llama el extraordinario evangelio. Le podría poner evangelio extraordinario, pero la realidad es que es extraordinario el evangelio. Vamos a leer el capítulo 1, verso 11 hasta el final, hasta el verso 24. Y dice la palabra de Dios así. Mas les hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo no lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Porque ya han oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelara a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días, pero no vi a ninguno de los otros apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. En esto que les escribo, he aquí delante de Dios que no miento. Después fui a las regiones de Siria y Cilicia, y no era conocido de vista las iglesias de Judea que eran en Cristo. Solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba, y glorificaban a Dios en mí. Vamos a orar. Padre, queremos darte muchas gracias por tu palabra, Señor, y queremos pedir, Señor, como cada domingo, que sea tu Espíritu Santo y que sea tu palabra que formen y que molden nuestro corazón y nuestro carácter para que sea cada día más semejante al de Jesucristo. Ayúdanos, Señor, queremos escuchar tu voz en esta tarde. Lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Tomen asiento. Entonces el apóstol Pablo había llevado el evangelio de Jesucristo y había establecido estas 3 iglesias en la región de Galacia, y como vimos la semana pasada, llegaron estos falsos maestros a enseñar un evangelio, como dice aquí, otro evangelio en el verso 1, en el capítulo 1, verso 4, otro evangelio, y el apóstol Pablo dice, miren, si llego yo mismo, o si viene un ángel del cielo
y les predica un evangelio, un mensaje diferente al que yo les he enseñado, sea maldito. Y maldice cualquier otro mensaje que no es el mensaje del evangelio. Entonces, Pablo está, como les dije hace un momento, está horrorizado. ¿Cómo es que tan fácilmente se puede uno desviar del mensaje correcto del evangelio? Así es que en estos versos ya defendió su mensaje y ya defendió su ministerio, pero en los versos 1 al 24 nos habla de esta naturaleza extraordinaria del evangelio. Y ahora, no solamente el evangelio es extraordinario, la vida del Señor Jesucristo es extraordinaria y su mensaje, por lo tanto, también es extraordinario. El mensaje extraordinario es el mensaje del evangelio. Y hay tres cosas extraordinarias que nosotros podemos ver en este mensaje del apóstol Pablo, aquí en esta carta del apóstol Pablo a los Gálatas, en estos versos del 11 al 24. Lo primero que vemos por qué es extraordinario el mensaje del evangelio, porque como dice aquí, dice el verso 11, les hago saber que este evangelio que los he evangelizado, así en griego dice así, este evangelio con el que los estoy evangelizando o los he evangelizado, o como lo traduce aquí, el evangelio anunciado por mí, no es según hombre. Quiere decir que el evangelio de Jesucristo es extraordinario por el origen, por su origen. Y entonces lo que hace el apóstol Pablo es como parte de su defensa ante los que lo estaban acusando, porque otra de las cosas que estos falsos maestros llegaron a hacer a las iglesias de Galacia es decir, Pablo no es un apóstol. Yo conozco a Pedro, yo conozco a Andrés, yo conozco a Juan, esos falsos maestros decían, vengo de Jerusalén. Yo conozco a estos verdaderos apóstoles. Pablo ni siquiera estuvo con el Señor Jesús. Pablo ni siquiera estuvo en su bautismo. Pablo ni conoció. Él no puede ser un apóstol. Entonces el apóstol Pablo, por eso cuando usted lee los primeros versos del capítulo 1, se presenta inmediatamente, no se presenta como siervo de Jesucristo como en todas sus cartas, se presenta como apóstol de Jesucristo. Y dice, y fui nombrado apóstol no por un hombre ni para hombres, sino por Dios mismo. Entonces él defiende su apostolado, pero también defiende su mensaje. Y para defender y establecer el fundamento del mensaje, Pablo también relata su propia experiencia con el mensaje del evangelio. Entonces él dice, miren, este mensaje yo no lo recibí ni de hombres, ni es por los hombres, ni me lo entregaron los hombres, sino Dios mismo. Entonces, no es un mensaje originado por los hombres. ¿Y por qué es importante que Pablo enfatice el origen del evangelio y su llamado a proclamarlo? ¿Por qué usted cree que es importante que él diga que este mensaje él no lo recibió ni de hombres, ni por hombres, ni se lo entregó ningún hombre? ¿Por qué cree? ¿Sabe qué estaban haciendo sus falsos maestros? Querían desacreditar a Pablo. ¿Qué pasa cuando usted va a un juicio, si usted ha visto algún juicio y entonces llaman al testigo al juicio y entonces el testigo llega y dice, sí, yo vi esto, yo vi aquello, yo vi lo que sea. Pero después viene el abogado y dice, el defensor y dice, a ver, usted dijo esto y esto y esto. ¿Sí? Sí, ok. Una de las cosas que nosotros le hicimos preguntas es que si usted había alguna vez estado en la cárcel, metido en problemas, y usted dijo que no. ¿No es verdad? Sí. ¿Ha estado en la cárcel? No. Entonces, ¿por qué tenemos un registro aquí donde estuvo en la cárcel? No, bueno, eso fue porque una vez se me olvidó mi licencia y entonces el policía... No nos interesa saber qué pasó. Nosotros le preguntamos que si usted había estado algún día en la cárcel, no le preguntamos que si fue 2 horas, 1 hora, 15 minutos. Usted mintió y su testimonio no es. Entonces, cuando atacan tu testimonio, o sea, ya no, tu testimonio no vale. Si atacan tu integridad, tu testimonio no vale. Entonces, si atacaban a Pablo en su integridad, que no era apóstol, inmediatamente su mensaje no valía. Y entonces Pablo dice, escuchen, este mensaje que yo les predico
no lo recibí, no es según hombres. Aquí hay tres negaciones que hace el apóstol Pablo. Dice, no es según hombre en el verso 11, es decir, no tiene su origen en los hombres. No lo recibí de ningún otro hombre, en el verso 12. Y en el verso también 12 dice, y no lo aprendí de ningún hombre. Es decir, que el mensaje del Evangelio no tiene un origen humano, por eso es extraordinario, por eso no es ordinario, es un mensaje que viene del mismo Dios. Así es que cuando alguien viene y te dice, oye, pero yo leí el otro día que alguien dijo que la Biblia la escribieron los hombres, ¿qué te está queriendo decir? Quiere descalificar el mensaje del Evangelio. ¿Y qué es lo que acaba de decir el apóstol Pablo acerca del mensaje del Evangelio? No viene de hombres, ni es por hombres. Dice, es extraordinario porque es una revelación de Dios. Este mensaje del Evangelio, y es más, la Biblia, ha sido atacada por siglos. De todo tipo de personas han atacado la palabra de Dios. En el año 300, uno de los emperadores romanos más sanguinarios que hubo y que mandó matar a miles de cristianos, además de matar a los cristianos, iba a las iglesias buscando las copias de la Biblia para quemarlas. Y por todo el imperio romano pidió y exigió que se quemaran las Biblias. Ese emperador se llama Diocleciano. Se llamó Diocleciano. Déjeme decirle que Diocleciano se murió. Aquel que se llamaba Dios, se decía ser Dios, se murió. ¿Y qué cree? ¿Qué tenemos en nuestra mano? La palabra de Dios. Isaías 48 dice, la hierba se seca, su flor cae, y la palabra de Dios, ¿qué? Permanece para siempre. Reinos se levantan, emperadores se levantan, se proclaman dioses, se mueren, y la palabra de Dios permanece para siempre. Voltaire, el famoso filósofo francés, dijo que después de su muerte, 100 años después imagínense qué ego tan grande que tenía este hombre, era un ególatra. 100 años después de que yo me muera, el mensaje de la Biblia no va a existir. Déjeme decirle que Voltaire murió en el año 1728. Y lo más irónico de todo es que 50 años después la Sociedad Bíblica de Ginebra compra la casa de Voltaire. ¿Y qué cree que pasó? Para imprimir Biblias. Este mensaje es de los hombres. No, ni es de hombres, ni por hombres, ni lo recibí de hombre alguno. Es una revelación de Dios. Por eso el mensaje del Evangelio es extraordinario. Y dice la palabra de Dios ahí, el apóstol Pablo en el verso 12, que le fue dado por revelación. Y fue una revelación personal del Señor Jesucristo al apóstol Pablo, porque Pablo tuvo una experiencia única en la que va a hablar en los siguientes versos. Él era un maestro de la religión judía, era una persona sumamente educada, con el mejor maestro de su tiempo. Y él creía que la única manera para poder agradar a Dios era siguiendo los mandamientos establecidos en la ley. Y lo que nosotros vemos del apóstol Pablo, por los sermones que están registrados en el libro de los Hechos, es que cada que él hablaba citaba la Biblia de memoria, y citaba la Biblia, los pasajes del Antiguo Testamento de memoria. Este hombre fariseo era uno de esos que conocía y memorizaba las Escrituras. Era un hombre que conocía impresionantemente el Antiguo Testamento. Y era un hombre celoso, él quería seguir lo más riguroso. Por eso dice, no nada más soy judío, no nada más soy israelita, no solamente soy bautizado, no, circuncidado al 8º día, sino además soy fariseo de fariseos. Es decir, todavía me levanto más que cualquier fariseo. Y además, en cuanto a celo, si es por celar, soy perseguidor de la iglesia. Ese era su pedigrí del apóstol Pablo. Eso lo cuenta en Filipenses capítulo 3 y dice, pero cuantas cosas para mí eran ganancia, ahora son como
no puedo decir la palabra aquí, él sí la pone, ¿verdad? Él dice, la tomo por basura, pero la palabra literalmente es más que basura. Es algo que cuando usted va al baño puede saber qué es lo que dice el apóstol. Todo eso para el apóstol Pablo era toda su pedigrí. Dice, para conocer a Jesucristo. Todo lo he tomado por basura, simple porque quiero conocer a Jesucristo. Y entonces lo maravilloso de este mensaje es que el Señor Jesucristo le reveló al apóstol Pablo este mensaje. Así es que lo que esto nos dice a usted y a mí es lo siguiente: Dios no hace acepción de personas. O sea, Él no trata diferente a Pablo que trata a usted y a mí. Escucha, Jesucristo se quiere revelar a ti. Porque Él no hace acepción de personas. Él trata lo mismo al apóstol Pablo que a cualquier otra persona. Él se quiere revelar a ti. Y el apóstol Pablo por eso nos escribe este mensaje y nos dice, este mensaje, el evangelio es un evangelio extraordinario. Y entonces lo que va a hacer ahora el apóstol Pablo en los siguientes versos, él va a relatar el poder que este mensaje tuvo en su vida y cómo él va a dar ahora el testimonio de su conversión. Y es maravilloso cómo Pablo llegó a conocer a Jesucristo, porque yo no sé si sepas, pero Jesucristo no fue cristiano cuando nació. Tuvo un encuentro personal con Jesucristo y este es el número 2. El evangelio de Jesucristo es extraordinario por su poder. Y él aquí va a presentar una breve biografía de su experiencia de vida y una de las cosas que hace es resaltar la gracia de Dios. Mira el verso 13. Dice de una manera maravillosa lo siguiente: porque ya han oído acerca de mi conducta en otro tiempo, en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y dice, y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, y era mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero escuche este, verso 15. Pero cuando agradó a Dios, escuche lo que sigue, que me apartó desde el vientre de mi madre. Durante tantos años, Pablo siguió su religión y fue sumamente exigente consigo mismo y exigía a todo mundo que tenían que creer igual que él y ser igual que él, porque él era fariseo de fariseos y él seguía la ley. Y muchos años él vivió de esa manera hasta que se dio cuenta que desde antes que él naciera, Dios tenía un propósito para él. Y le dice, desde el vientre de mi madre, y me llamó por su ¿qué? Esa palabra la tiene que subrayar en su Biblia, hacer un círculo grandote, porque es únicamente por la gracia de Dios. Ninguno de nosotros, ni Pablo con toda su religiosidad, tenía méritos para que Dios tuviera compasión de él. Se llama gracia. Y la gracia es un favor de Dios que nosotros no merecemos. Y dice, por su gracia, me llamó por su gracia, revelar ¿a qué? Esto está impresionante. Solamente por su gracia, Dios quiso revelar a Jesucristo en mi vida para que yo le predicase entre los gentiles. Qué impresionante lo que el apóstol Pablo está diciendo, porque él básicamente lo que está diciendo está dando su testimonio, está diciendo, esta era mi vida. ¿Sabes lo que hizo el evangelio? ¿Sabes lo que hizo esta revelación de Jesucristo? Expuso mi vida antes de Cristo. Y él dice, ustedes saben cómo era mi conducta, cómo era mi estilo de vida. ¿Cuál era el estilo de vida del apóstol Pablo que dice aquí? Él perseguía a la iglesia de una manera desmedida. La palabra que utiliza es la palabra hipérbole. De una manera gigantesca perseguía a la iglesia. Y además buscaba destruirla. Dice aquí que la asolaba. Esa palabra asolaba es la palabra griega proteo, que quiere decir destruir o derrocar un reino. Él estaba dispuesto a destruir y a derrocar el cristianismo. ¿Y sabes que lo que tú crees va a determinar tu estilo de vida? O sea que tu estilo de vida me dice lo que tú crees.
¿Ha visto a las gentes que les gusta el hip hop? ¿No? ¿Cómo se visten? Porque su creencia se refleja en su estilo de vida. Entonces, ¿qué pasa? Se ponen una gorra aquí, de lado para acá, ¿verdad? Cadenas aquí, por todas partes, la ropa holgada, ¿verdad? Y tienen su propio estilo de caminar, ¿no? Y tienen su propia manera de expresarse y de hablar, porque su creencia se refleja en su estilo de vida. Y la creencia del apóstol Pablo, su religiosidad, se demostraba en su estilo de vida al ser un perseguidor de la iglesia. Así es que, y dice que él perseguía con furia a la iglesia. Ahora escuche esto tan impresionante. El apóstol Pablo en el capítulo 9 de Hechos relata su conversión. Y dice, al final del capítulo 8, que él estaba cuando estaban apedreando a Esteban. Esteban dio testimonio del Señor Jesucristo, la gente se enojó y vinieron y lo apedrearon, y mientras lo apedrearon dice que pusieron las ropas de Esteban a los pies de un joven que se llamaba Saulo, y él consentía en la muerte de Esteban. El capítulo 9 comienza diciendo, y Saulo así se presenta, Saulo respirando amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, fue a los ancianos y les pidió cartas para que le autorizaran ir a Damasco y agarrar a todos los cristianos y traerlos a Jerusalén para que fueran enjuiciados y para que los mataran. Y dice, mas yendo por el camino a Damasco, de pronto una luz resplandeció y caí y escuché una voz que me dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Oh, Dios te ha estado buscando, Dios ha estado tras de ti, Dios te ha demostrado su amor y su misericordia, pero tú has querido ignorarlo y tú te has burlado de los cristianos y te has burlado de Cristo y te has burlado de la palabra de Dios, pero este día tal vez estás escuchando la voz de Dios que te dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y dice la Biblia curiosamente que entonces Saulo preguntó, ¿quién eres? Y escuchó la voz que dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Qué impresionante. ¿Cómo se sentiría sabiendo que él estaba persiguiendo a la iglesia? Dice, no, Señor, yo contigo no tengo nada, estoy persiguiendo a tus seguidores. Te metes con mi esposa, te metes conmigo. O sea, no es cualquier cosa. O sea, te metes con los cristianos, la iglesia es mía, y si te metes con mi iglesia, te metes conmigo. Y Pablo le dice, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Entonces le dice, levántate, ve a la calle que se llama derecha, entre la ciudad de Damasco, ve a la calle que se llama derecha, y ahí hay un hombre que va a orar por ti. Pablo quedó ciego. Después de ver esa luz resplandeciente, los hombres que iban con él lo levantaron. Dice, ellos vieron la luz, pero no pudieron distinguir la voz y me llevaron a Damasco. Entramos a la ciudad, llegamos a esa calle que se llama derecha, y ahí había un hombre que se llama Ananías. Y Ananías, el Señor le había dicho a Ananías, ve y ora por Saulo. Y Ananías dijo, ¿sí? Agárrate otro puerquito, yo no voy. ¿Qué pasa? ¿Que no acabo de ver lo que pasó con Esteban? O sea, que vaya a orar por Pablo, por Saulo. Y la voz le dijo, ve, porque instrumento escogido me es para llevar mi nombre entre los gentiles y ante reyes. Y él sabrá, tiene que saber cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Mire el plan de Dios para el apóstol Pablo. Desde antes de que él naciera, ya Dios lo había escogido. Cuando nació nuestro nieto Alistair, tuvimos la oportunidad, mi esposa y yo, de estar en el delivery room, o sea, en el cuarto de parto. Gracias, Lynn. Y cuando nació,
le pusieron a mi hija, al bebé aquí en su pecho, y lo primero que hice, agarré la Biblia. Y como estaba ahí mi yerno, el doctor, la enfermera, Lina y yo, y Alistair, el pequeño Alistair ahí. Entonces tomé la Biblia y leí Jeremías 1:5. Y Jeremías 1:5 dice lo siguiente. ¿Alguien ya lo tiene? Dice así, pues yo no sé por qué me tardé tanto. Generalmente se pegaron las hojas aquí. Pero escuche lo que dice Jeremías 1:5, perdón. Dice aquí, antes que te formase en el vientre de tu madre, en el vientre te conocí. Y antes que naciese, te santifiqué. Y te di por profeta a las naciones. Escucha, antes de que nacieras, antes de que yo naciera, Dios ya me tenía en su plan. Y Él ya tenía un propósito para mí, que yo no merezco, que yo no soy digno de Él. Pero Dios dice, antes que nacieses, antes que estuvieras en el vientre de tu madre, yo ya tenía un plan para ti. Hermanos, estamos en medio de, martes hay elecciones. Y tenemos aquí en las elecciones una impresionante oportunidad para bajar a todos aquellos que creen que un bebé en el vientre de su madre no es una persona. Hubiéramos matado a Jeremías, hubiéramos matado a Pablo, hubiéramos matado a todo el que nosotros pensamos que es una inconveniencia. Antes que nacieses, y el apóstol Pablo dice, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre, revelar a su Hijo en mí, por su gracia. Qué impresionante. Pablo perseguía con furia a la iglesia, pero Pablo fue librado de toda esa religiosidad que tenía y que lo que pensaba que agradaba a Dios cuando conoció a Jesucristo y se le reveló el evangelio de gracia. Por eso dice que me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí. La gracia te libera. La gracia no te vuelve a meter esclavitud. Y todo lo que es el libro de Gálatas es decirle, no te vuelvas. Imagínense a Pablo, era un fariseo y ahora viene a Cristo, y luego de venir a Cristo y experimentar la libertad que ahora tiene, ya sabe que no puede agradar a Cristo a través de cumplimiento de las leyes y ritos y todo eso, sino únicamente es por la gracia de Dios. Imagínate que otra vez se regrese a seguir cumpliendo mandamientos. Y es lo que estaba haciendo la iglesia de los Gálatas, volviendo otra vez a sujetarse a un yugo de esclavitud únicamente para seguir reglas. Y lo que hace el Evangelio es expone tu vida antes de Cristo y expone tu vida después de Cristo. Jesucristo cambió todo en la vida del apóstol Pablo. Y esto es maravilloso cuando dice desde antes de que nacieras. Esto es maravilloso. Así es que el extraordinario evangelio de Jesucristo expuso el estilo de vida de religiosidad de Pablo, que solo lo estaba llenando de odio. ¿Tú conoces personas religiosas? ¿No son bien enojonas? Híjole, son bien enojonas. Hace muchos años, ¿se acuerda que Ricardo Arjona escribió una canción que se llama Jesús es verbo no sustantivo? Uno de los párrafos, digo, no me la sé, pero lo que me impactó de esa canción el día que la escuché fue que decía, en mi cuadra, no sé si en mi cuadra, doña Carlota era la más religiosa. Hablaba a todos de amor, pero a mí, ¿qué? Me reventó 100 pelotas, ¿no? Ese pobre niño estaba jugando en la calle y se le iba la pelota a la casa de doña Carlota, que era bien religiosa, le estaba hablando de amor al vecino, pero se le vino la pelota del niño, ¡puf!, se la reventó. La religiosidad lo único que nos hace es que nos vuelve a atar y vuelve a levantar nuestro ego pensando que somos nosotros que estamos haciendo las cosas que Dios quiere que haga y soy superior a los demás porque yo hago todas estas cosas que los demás no hacen. Y lo único que estás haciendo es sujetándote a un yugo de esclavitud. Y en tercer lugar, el Evangelio de Jesucristo es extraordinario por el impacto
que hace en la transformación de la vida de una persona. Escuchen. Algunas veces Dios te transforma, hay cosas que Dios transforma inmediatamente. ¿Cómo lo hace? ¿Cuáles cosas? No lo sé. Yo sé que en mi vida hubo cosas que inmediatamente quitó de mi vida. Yo lo sé claramente. Hablar con malas palabras fue de inmediato. O sea, no puedo ni escucharlas y tampoco puedo decirlas. Fue inmediato. Pero hay muchas otras cosas que Dios me ha dejado que tenga que batallar con ellas todos los días. Y es un proceso. En la vida del apóstol Pablo, en Hechos capítulo 9, dice que después de que recibió la vista y Ananías finalmente llegó y dijo, ok, Señor, voy a orar por él, y oró por él, y de pronto se cayeron escamas del apóstol Pablo, y dice, fue bautizado. Ahí mismo el apóstol Pablo se bautizó, lo bautizó Ananías, yo creo, y dice, inmediatamente, ¿se acuerda qué hacía? Predicaba a Jesucristo en las sinagogas. O sea que no necesitamos nada más que conocer la experiencia de Jesucristo para hablar de Jesucristo. Pero después dice que se tuvo que ir 3 años a Arabia, aquí en Gálatas. ¿Qué pasó en Arabia? No sé. Pero a lo mejor ahí fue donde el Señor Jesús le reveló las doctrinas que después escribió en la palabra de Dios. Después dice que después de estar 3 años en Arabia regresó a Damasco y siguió predicando a Jesucristo hasta que se puso la cosa de color de hormiga, o sea, negra, difícil pues, y lo tuvieron que sacar, descolgar por el muro de la ciudad. Y entonces dice que de ahí se fue a Jerusalén para buscar a los apóstoles. Y se llegué a Jerusalén y no vi a ninguno de los apóstoles, solamente vi a Pedro y a Santiago. De los demás, no vi a ninguno de ellos. Pero el libro de los Hechos, dice en el capítulo 10, que los discípulos se cooperaron, sacaron ahí, a ver, júntate, vamos a juntar un dinerito, vamos a comprarle su boleto al apóstol Pablo y vamos a mandarlo a su casa. Y lo mandaron a su casa, los apóstoles. No confiaban en él, no confiaban en Pablo. Y lo mandaron a su casa. Y después dice que pasados 14 años ¿de cuándo? De cuando se convirtió, de cuando fue a Arabia, de cuando estuvo en Jerusalén, ¿cuándo? No sabemos. Pero finalmente dice que fue enviado a Cilicia y Antioquía. Cilicia es la región donde está Tarso, donde vivía Pablo, o sea que lo mandaron a su casa, literalmente lo mandaron a su casa, pero después de ahí fue a Siria. ¿Sabe a qué ciudad de Siria fue? Antioquía. ¿Sabe a qué fue Antioquía? A ministrar la palabra de Dios con Bernabé, porque Bernabé fue por él cuando supo lo que estaba haciendo Dios en Antioquía, fue por Bernabé a buscarlo a Tarso y después lo llevó a Antioquía, y cuando estuvo en Antioquía fue cuando Dios dijo, apártenme a Saulo y a Bernabé para la obra que yo les tengo encomendadas. Es todo un proceso de vida. El Señor te va manifestando, el Señor te va guiando para cumplir su propósito en ti. Así es que cuando tú recibes al Señor Jesucristo hay un cambio, y es tu vida después de Jesucristo. Pero también ahora tienes un proceso en el que Dios te está guiando para conocerle y para glorificar su nombre. ¿Y cómo termina este pasaje? Dice, aunque ellos no me conocían, sabían y decían, aquel que antes perseguía a la iglesia, ahora predica de Cristo. Y glorificaban a Dios por mí. La gente va a glorificar a Dios cuando nosotros somos transformados por el evangelio extraordinario de Jesús.